espacio Carla Lila en este primer vídeo que veremos cómo sale. Tengo un tema pensado que me vino que debía ser para el primer vídeo, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Antes que nada, bueno, comentarles mi propuesta terapéutica y los temas para hacer alrededor de esa propuesta, todo lo que es el desarrollo personal desde la terapia transpersonal, desde el tarot terapéutico, el counseling espiritual y la sanación intuitiva, el trabajo con la energía y con los cristales, ¿no? Con los rituales, con la puesta de la intención, con la magia. Y bueno, este primer vídeo lo quería dedicar a la culpa, porque ha sido algo que me ha perseguido durante muchos años hasta que encontré su contraparte, la responsabilidad, y empecé a encarnar la diferencia, esa contraparte, ¿no? Y bueno, compartir un poco, reflexionar sobre la diferencia entre ambas actitudes, porque al final son actitudes y comportamientos que adoptamos, ¿no? Desde la culpa realmente nos quedamos en el pasado, nos anclamos y nos atrapamos en eso que sucedió, en aquello que hicimos mal, en nuestro juicio interno, en nuestro crítico interno, en el cual repasamos una y otra vez mentalmente aquello que no sucedió como queríamos, aquello que hicimos o que dejamos de hacer. Pero nos desempoderamos porque desde ese punto de vista no hay un aprendizaje, no hay una toma de conciencia, no nos damos el chance a comprender, a razonar, a discernir qué es lo que hemos hecho desde nuestro punto de vista correcto o incorrecto, sino que lo vemos todo blanco o negro, no hay grises, ¿no? No hay una reflexión de por medio, está solo el peso y la mochila de esa carga de la culpa, desde la cual además la culpa siempre está asociada al castigo. Entonces, aunque sea inconscientemente, desde ese inconsciente colectivo que está muy asociado a ambas, estamos esperando ese castigo de alguna forma, invitándolo porque hicimos mal, actuamos mal, ¿no? Entonces, desde ese lugar somos víctimas, pero al mismo tiempo tampoco somos capaces de actuar. Y por otra parte, también un beneficio de la culpa que muchas veces nos encierra en ella, ¿no? Y ese beneficio de la culpa es el de proyectar la culpa también, o parte de esa culpa, a ese otro, ¿no? Con el que tuvimos la circunstancia, o a esa otra cosa que participa en la circunstancia, ¿no? Como desligándonos un poco y desvinculándonos para quitarnos peso de esa culpa. Pero desde esa visión o desde esa percepción no hay crecimiento, no hay posibilidad de tomar conciencia, porque justamente hay una confusión mental y también hay una asociación de algo que está mal, de algo que no hemos hecho bien y por lo tanto nos desvalorizamos, nos cuestionamos, pero no hay un más allá, no hay una introspección. La culpa no nos lleva a eso a menos que nosotros hagamos esa transformación desde una respuesta buscada, ¿no? Porque la culpa es reactiva, al final la culpa viene desde un sistema de creencias y de valores que hemos absorbido desde la identificación con nuestro ego, desde lo que creemos que somos, desde lo que consideramos en algún momento que estaba bien, lo que estaba mal, lo que nos enseñaron que estaba bien, lo que estaba mal, y desde ahí nos movemos. Pero lo hacemos de una forma muy inconsciente. Entonces, hasta que no tomamos esa conciencia y aceptamos que nos estamos sintiendo de esa forma por esto y porque esto tiene una raíz en aquello que nos dijeron nuestros padres o nuestros maestros o la sociedad en sí, nos movemos dentro de esa culpa y muchas veces nos quedamos simplemente mirando al pasado, aquella situación que nos trajo ese sentimiento, y nos atrapamos ahí y estamos constantemente en la cabeza, en esa nebulosa, en esa nube gris que nos dice constantemente que hemos hecho mal. Y entonces, ¿cómo hacemos el cambio, ¿no? Cambiamos ese chip para decir, bueno, nosotros nos empoderamos y somos capaces de tener una respuesta consciente ante una situación similar, ¿no? Que nos mueva esas emociones o que nos mueva a actuar de una manera distinta en una situación similar, ¿no? Y simplemente es un cuestionamiento interno, ¿no? Cada vez que nos sintamos con ese sentimiento de que hay algo que pudimos haber hecho distinto, primero reflexionar si realmente hemos hecho mal o si es algo que simplemente está en nuestro sistema de valores como automático
y actuamos mecánicamente pensando que está mal. Cuando hablamos de la culpa, siempre estamos anclados en el pasado. Y cuando hablamos de la responsabilidad, ya estamos en el presente. Es una respuesta buscada, consciente, lo cual es muy distinto a la respuesta automática o más bien la reacción que nos genera la culpa, ¿no? Y en la respuesta consciente de la responsabilidad nos empoderamos, decidimos actuar de una u otra forma, y aquello que realmente sentimos que ya no es consono con nosotros, que no resuena con un sistema de valores actual, simplemente podemos cambiar nuestra actitud. Pero ello requiere un cambio de percepción y perspectiva previa, ¿no? O sea, a la medida que nuestra forma de ver ese escenario que ha ocurrido cambia y podemos desplegar una doble mirada, una mirada interna de reflexión y una mirada externa desde testigo, como una tercera persona, para observar desde afuera objetivamente qué es lo que ha ocurrido y si realmente pude haber hecho algo diferente o pude haber dejado de hacer algo que hice. Es ahí donde yo puedo sentirme empoderada de recuperar, digamos, las riendas de esa realidad que quiero cambiar, ¿no? Y no dejarlo al destino, a ver si en la próxima, a ver si hago algo diferente, pero no me tomo el tiempo de ver qué es lo que me ha desplegado esa actitud o ese comportamiento, desde dónde ha venido, cuál es su raíz. No hay ningún planteamiento en la culpa, es simplemente una carga desde la víctima, una carga que nos deja atrapados y que nos deja paralizados. No hay movimiento posible porque simplemente hay una reacción. Y la respuesta, ¿sí?, o esa capacidad, esa habilidad de tener una respuesta viene desde la responsabilidad, ¿no? Cuando realmente nos hacemos responsables, nos hacemos cargo de esa actitud, de esa acción o de esa no acción en algún momento determinado y decimos, mira, ya no quiero actuar así, ya no está consono con lo que yo quiero para mí, ni con lo que yo quiero para otros que me rodean, ni lo que es el desarrollo de mi conciencia, ¿no? Y a partir de esa reflexión es que realmente se produce esa transición, ¿no? Porque la culpa no necesariamente en sí misma es negativa, nos puede llevar a la responsabilidad mientras no nos quedemos anclados en ella, mientras haya un proceso de reflexión, un autocuestionamiento, una autoconciencia. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? Es justamente desde la interrogación personal, ¿no? El preguntarnos aquella situación que nos hizo sentir, por ejemplo, culpables, aquello que pudimos haber hecho diferente, si realmente estaba eso bajo nuestro control, si no lo estaba, ¿por qué nos hemos sentido culpables? ¿Desde qué lugar? ¿Qué queríamos haber hecho diferente? ¿Cómo nos sentimos bajo esa culpa? ¿En qué otros momentos la hemos sentido? Si es alguna persona que constantemente, por algún motivo, al reaccionar con ella o al estar en ese vínculo, en esa relación, constantemente nos despierta ese sentimiento de culpa y reconocemos que también la persona, ese vínculo, esa relación está asociada directamente con la culpa, porque hay relaciones y vínculos que se asocian constantemente con esa culpa y ese sentimiento para hacernos ver algo, ¿no? Para movernos algo, para aprender. Entonces, está en nosotros el darle la oportunidad a esa experiencia de servirnos como maestra, ¿no? Y a la persona, si hay alguna persona involucrada, de servirnos también como maestra, ¿no? Pero está en nosotros el disponernos a cambiar esa percepción, a cambiar la mirada. Mientras sigamos haciendo lo mismo y simplemente tengamos una actitud de víctima, de culpabilidad o de proyección incluso de culpabilidad, de compartir la culpabilidad con el otro o con las circunstancias, porque el mundo no está por mí o no, el mundo no me ayuda, el universo no me trae lo que yo quiero. Desde ahí es simplemente enfocar la mirada afuera. Cuando yo devuelvo esa mirada y la traigo hacia mí, hacia adentro, hacia lo que yo puedo cambiar, hacia lo que yo puedo decidir, hacia lo que yo puedo desarrollar y transformar en mí para que mi realidad cambie a su vez, ahí es donde está el siguiente paso. Y eso sí es más ligado a la responsabilidad, por lo menos desde mi experiencia y mi punto de vista, ¿no? Y es un poco esa reflexión, ¿no? Entonces me interesa un poco, como yo siempre trabajo con los arcanos del tarot, recurrir a ciertas imágenes de esos arquetipos de los arcanos para ejemplificar un poco las emociones, las sensaciones que sentimos desde la culpa y después de su contraparte, la responsabilidad. Entonces aquí tenía algunos arquetipos que he escogido y que a mí siempre me hablan
desde distintos puntos de vista cómo llevamos la culpa, ¿no? Y este primer arcano es el 5 de copas, ¿sí? Y para mí justamente este simboliza el pesar, ese pesar de la culpa, ¿sí? Esa sensación de pena, de malestar, de nube gris, ¿sí? De oscuridad, con la cual nos sentimos cuando estamos en esa, digamos, en ese chip de la culpa, ¿no? La segunda carta es el 8 de espadas, ¿sí? Y es esa sensación tanto de ceguera como de estar atrapado, ¿sí? De no sentir que hay ninguna opción más allá de sentirnos con esa mochila de la culpa y de sentirnos cegados, ¿sí? Entonces, lo que hablaba antes de la mirada, no hay una opción de ver aquello que ha ocurrido desde una luz diferente, ¿sí? Desde una reflexión, desde un empoderamiento. Simplemente me rindo ante el sentimiento de culpa y estoy como un poco esperando incluso el castigo ante esa mala acción desde mi punto de vista, ¿no? Otro de los arcanos que tiene mucho que ver con el anterior es el 2 de espadas, y si se fijan esa misma ceguera, ¿no? La figura, la chica tiene los ojos vendados, ¿sí? Y tiene sobre el centro del pecho 2 espadas, ¿sí? Cruzadas, justamente desde esa falta de decisión, de discernimiento que nos hunde la culpa, ¿sí? En la cual nos sentimos ahí hundidos y sumergidos en esa falta de visión y también en ese no saber qué hacer, ¿sí? No saber cómo actuar en lo que debimos o no debimos hacer. El 9 de espadas, una carta que me ha perseguido por mucho tiempo y que tiene que ver mucho con esa confusión mental que nos genera la culpa, de no saber qué hacer bien, de no saber si hicimos realmente mal sin sentirnos culpables y compartir la culpa. Es toda una nube de pensamientos que nos vienen constantemente y que nos anclan a ese pasado y que no nos permiten avanzar ni tampoco ver desde otro punto de vista del presente para poder cambiar en ese sentido de la responsabilidad de que hablábamos, ¿no? El 10 de bastos, y esta ya es la mochila de la culpa, en la cual simplemente siento un peso tremendo por esa sensación de algo que no está conforme a mis valores, ¿sí? Aquello que considero que está bien y simplemente cargo hasta que venga otra oportunidad y me sienta igual, voy cargando con esa culpa constantemente y es como un bloqueo, ¿sí? Es un bloqueo como el que vimos en otros arcanos anteriores, desde el ámbito mental, desde el ámbito emocional, desde el ámbito de nuestra propia energía, nos sobrecargamos y bloqueamos, ¿sí? El 7 de espadas. Esta carta es un poco diferente porque aquí yo veo un poco la proyección de la culpa, ese beneficio de la culpa a veces en el cual también nos enganchamos a la culpa por eso, porque de alguna manera nos justificamos en parte para no cargar con todo el peso y decimos, bueno, parte de la culpa también es del otro, que no hizo tal cosa o que hizo esto o que me habló de aquella manera, ¿no? Entonces también la culpa a veces tiene sus beneficios y por lo tanto a veces nos quedamos en la culpa desde ese lugar de compartirla, ¿no? Con el otro o con aquel que está involucrado en las circunstancias que nos generan la culpa, ¿no? Y la última relacionada con la culpa es el 10 de espadas. Bueno, esta carta es muy visual y realmente es ese sentimiento de agotamiento, ¿sí? De ya necesito descansar de este sentimiento, ¿no? Porque la culpa llega un momento en que si se queda ahí muy anclada o si es repetida y son circunstancias que vienen una y otra vez desde una relación, desde una persona, llega un momento en que nos sentimos realmente agotados y sentimos que realmente nuestros pensamientos nos agobian, ¿no? Y no sabemos escapar de ellos porque no podemos escapar de nuestros pensamientos. La única forma es simplemente tener otros pensamientos, tener otros patrones, otras creencias, y por eso necesitamos cambiar, ¿no? Entonces la culpa nos puede llevar a ese sentimiento de estar exhaustos energéticamente, exhaustos mentalmente, exhaustos emocionalmente por la carga que supone estar sumergidos en la culpa, en la víctima, en todo eso que rodea también el castigo que conlleva la culpa, ¿no? Y ahora la parte más luminosa,
¿sí? Cuando nosotros nos trasladamos a la responsabilidad, hay otra energía que se mueve. Y esa es la que realmente me interesa también compartir, porque es de ese lado que podemos crecer, que podemos ver esa circunstancia con otra mirada, con otra percepción, siendo la misma circunstancia. La circunstancia no ha cambiado, somos nosotros, nuestra percepción la que cambia ante esa circunstancia, ¿no? Y aquí tengo el primer arquetipo que he escogido, que es el 3 de bastos, ¿no? Y aquí hay una energía ya de mirar, ¿sí? De tener perspectiva, de observar mi horizonte de aquello que realmente pudo haber ocurrido, ¿no? Observarlo desde la mirada testigo, observarlo como alguien independiente, objetivamente, desde esa tercera persona que puede simplemente permanecer desde ese espejo detrás y decir, bueno, esto es lo que ha ocurrido. Y ya una vez que yo sepa y tome conciencia y acepte que esto es lo que ha ocurrido, después ya puedo decidir cómo moverme o no, si realmente he actuado mal, si no, si estoy viendo exageradamente los hechos, si me estoy enganchando en algo que no era necesario, si al final a lo mejor me siento bien con mi acción y entiendo que esa culpa venía de algo que estaba arrastrando yo, de un sistema de valores que ya no me corresponde. Pero hay una reflexión acá, ¿sí? Hay una toma de posesión, digamos, de empoderamiento, de observar mi situación y hacerme cargo, ¿no? Y aquí he escogido el 8 de oros, y esta carta me encanta porque supone ese trabajo justamente artesanal que supone la reflexión, la introspección, el trabajo personal, el trabajo interno, ¿no? Que es simplemente ir paso a paso diseccionando todo aquello que tuvo que ver con esa situación que me hizo sentir culpable, para observarme, ¿sí? Y como les dije anteriormente, saber dónde yo tengo si esa posibilidad de cambiar algo, donde sí tengo control, donde no, si realmente quiero hacer algo al respecto, si a lo mejor me sale enmendar de alguna forma esa acción, pedir perdón a alguna persona, pedirme perdón a mí misma, ¿sí? Y saber que todos los seres humanos nos equivocamos, entonces la culpa va a estar ahí asomando un poco en algunos momentos, porque es parte también de nuestro ser empático, ¿no? De sentirnos un poco culpables, pero desde ahí no engancharnos, sino ir paso a paso haciendo nuestra introspección y nuestro trabajo personal para poder hacer el cambio necesario y no volver a repetir aquello que hicimos en el pasado, si es eso lo que decidimos hacer, ¿no? Pero tener esa conciencia de saber mirar diferente y desde ahí irnos a esas autopreguntas, ¿sí? Para cuestionarnos, para indagar en aquello que nosotros queremos hacer diferente, ¿no? Entonces, el llevar también un diario y el escribir todo aquello que vamos sintiendo acerca de esa situación que nos está sentir culpable, o a esa persona que siempre sentimos culpabilidad, que nos mueve ese sentimiento de culpa y que no sabemos por qué, constantemente queremos cambiar lo que hacemos y una y otra vez parece que repetimos lo mismo, ¿no? Entonces, el ponerlo por escrito, el soltar esos sentimientos, esas emociones, esa carga mental, esa confusión y desplegarla sobre el papel es útil, es muy útil, porque nos sirve a nosotros como para ya exteriorizarlo y saber que eso es real, que eso está ahí, que no es algo, esa nube gris que se genera simplemente confusión, sino que nos permite ver cuáles son nuestros pensamientos realmente, observarlos sobre el papel, si queremos verbalizarlos, si queremos grabarnos diciendo aquellos sentimientos que nos generan. Todo eso es útil para ese trabajo de introspección que nos lleva hacia la responsabilidad. Y este es un arcano mayor, el ermitaño, ¿sí? Esta carta me encanta, es una de mis cartas favoritas, no porque siempre he sido yo una ermitaña de la introspección, sino porque ha sido un trabajo que me ha costado mucho, digamos, encarnar, ¿no? Como algo constante en mi vida que quiero para mí, ¿no? Y esta energía del ermitaño es justamente esa luz interior, esa luz que ilumina esa oscuridad de la culpa desde la cual nos movemos. Y cuando ya le damos luz, le damos reflexión a esa circunstancia, a eso que nos inquieta, que nos atrapa, que nos desempodera, es ahí cuando hay un espacio para el cambio, ¿sí? Es ahí cuando hay un espacio para hacer algo diferente, para desarrollar nuestra conciencia y seguir paso a paso en el camino en que nos acerquemos más a la integralidad de nuestro ser, ¿sí? Que nos acerquemos más a lo que realmente sabemos que somos y a lo que queremos ser, ¿no? Pero tiene que haber ese paso del ermitaño.
de esa figura que nos llama justamente a una soledad buscada, en la cual podamos realmente encontrar un espacio en el cual las respuestas vayan surgiendo desde nosotros, ¿no? Y que no busquemos culpables afuera, ni tampoco en nosotros mismos. Y la carta del carro también es otro arcano mayor que nos dice que nosotros tenemos también las riendas de nuestra realidad, ¿sí? Que somos co-creadores y creadores de nuestra realidad, y desde ese punto de vista nosotros podemos ejercer cambios, ¿no? Entonces es volver a empoderarnos, saber que tenemos esa capacidad de cambiar cuando nosotros queremos, ¿sí? Pero no esperar a que el cambio ocurra desde afuera, o a que la otra persona vaya a cambiar, o que la circunstancia del universo me traiga de repente algo diferente si yo sigo haciendo lo mismo. Entonces es hacer algo diferente, es tomar las riendas y decidir a qué paso quiero ir, pero mover en una dirección determinada, con decisión, con discernimiento, ¿sí? Con toma de conciencia. Esa es la actitud del carro y esa es la energía del carro, y la cual necesitamos para hacer el traslado de la culpa hacia la responsabilidad. Y la última carta que quería compartirles es el paje de bastos, ¿sí? Esta carta es una carta justamente cuando estamos en el comienzo, desde mi percepción, de esa toma de conciencia, cuando estamos en esa transición en la cual nos proponemos pasar de esa culpa y empezar como a desligar y a ir desenmarañando toda esa confusión mental para ir viendo las cosas claras. Si bien él está en una posición en la que está mirando su basto y al ramillete que surja desde ahí hacia las hojitas que van saliendo del basto, como esa sensación de que hay un renacimiento, ¿sí? Que hay una posibilidad, una semilla de la cual va naciendo otra cosa, pero desde la observación, ¿sí? Y desde el cambio de percepción, de estar atento a lo que yo quiero cambiar o a aquello que yo quiero indagar, que hay esa posibilidad de hacer simplemente esa mirada un poco más amable hacia mí mismo y también un poco más amable hacia los demás, ¿no? Sobre todo si las circunstancias involucran a otros. Y esa ha sido un poco la reflexión de hoy acerca de culpa y responsabilidad. Al final no sé si empecé yo a hablar y me excedí demasiado, pero es un tema que me apasiona y además me encanta. Me encanta en todo aquello que sea el trabajo interior utilizar los arcanos para ayudarme a sacar todo aquello que está en el inconsciente, que está en esos niveles profundos de conciencia a los cuales a veces no sabemos acceder o nos es difícil acceder desde el estado en el cual nos encontramos diariamente, y que este recurso a través de los arquetipos, ¿sí? Y del inconsciente colectivo, de esas imágenes que están encerradas en los arcanos, a través de ese inconsciente que todos compartimos, que nos ayude a mirarnos de otra forma, que nos ayude a hacer la introspección, sobre todo cuando de repente no sabemos por dónde coger, no sabemos qué recurso usar. Este es un recurso muy sencillo y no hace falta saber leer, digamos, los arcanos del tarot para hacer este trabajo. Es algo muy intuitivo y muy personal. Es aquello que nos mueve estos arquetipos, ¿sí? No necesariamente lo que a mí me mueve un arquetipo es lo mismo, obviamente, que le mueve a otro. Es totalmente diferente y para cada persona va a ser igual, porque cada historia personal le da una percepción también a ese arquetipo, aunque la esencia del arquetipo siga siendo la misma. Mi percepción hacia él va a cambiar desde mi propia historia personal, desde mis creencias y mis patrones, ¿no? Y es un poco justamente hacer este trabajo personal a través de la escritura, a través del dibujo, a través de simplemente el ponerme a hablar conmigo misma sobre un tema específico, a través del uso de los arcanos, ¿sí? Y ya les iré dando más recursos para distintos temas que iré pues compartiendo con todos vosotros. Y bueno, les invito además a suscribirse a mi página web, a mi Instagram, todo lo que tenga que ver con Carla Vida, y ya si hay más espacios y más redes sociales a las cuales me una más adelante, también los invitaré a unirse, y próximamente compartiré el segundo vídeo con algún tema que les pueda ser de interés. Y por supuesto, si ya de repente les surgió algo que les quieren preguntar, o si quieren compartir cualquier reflexión sobre este tema que les he comentado, pues por favor bienvenidos. Me encantaría que empezáramos aquí a charlar aquí abajo
sobre todo aquellos que les mueva el tema y sobre todo aquellos que de repente no ha estado claro y pueda hacer un segundo video al respecto, pues bienvenido sea. Así que bienvenidos a mi canal y estoy la verdad muy ilusionada de que este sea el primer vídeo y que haya sido sobre este tema, porque me vino muy fuerte que tenía que hablar sobre esto y siento que hay que seguir esa voz interna en todo el trabajo de día a día. Así que nada, sin más charla, me despido hasta la próxima, así que muchas gracias y namaste.